Hola, bienvenidos de nuevo a nuestra clase de costura y bueno, vamos a seguir un poco con estas puntadas a mano, ¿vale? Hay una importante que se me olvidó quizás el primer día y es la puntada de pespunte, ¿sí? O puntada atrás, ¿vale? Es una puntada que nos va a servir tanto para una costura interior como una costura exterior decorativa. La técnica es la misma, simplemente varía en donde la apliquemos. Bien, tengo aguja con hilo doble, ¿sí? Y la tela. Bien, vamos a hacer aquí una costura y empezamos. Pinchamos, cogemos la medida que queremos de puntada y ahí en el hilo doble enganchamos, ¿sí? Vale, ahora pinchamos atrás, por eso quizás también se llama lo de la puntada atrás, porque tenemos que pinchar en la parte de atrás de la puntada, ahí, y adelantamos la siguiente puntada, ¿sí? Lo que queremos que nos mida cada puntada, ¿vale? Pinchamos atrás en la anterior y adelantamos la siguiente. ¿Lo veis? Es sencillo. Pinchamos atrás y adelantamos la siguiente. ¿Se ve? Vale. Cuanto más pequeñita, más nos va a cerrar la costura, ¿sí? Pinchamos atrás en la anterior y adelantamos la siguiente. Pinchamos atrás en la anterior y adelantamos la siguiente. La anterior y adelantamos la siguiente. Aquí me fui un poquito más. La anterior y adelantamos la siguiente. ¿Vale? Y así todo el tramo que cosamos. ¿Vale? Vamos a ver, si fuera una costura, nos quedaría así, ¿sí? Nos cerraría perfectamente una costura, ¿vale? Y por atrás quedaría así. Bien, ahora vamos a poner un corchete, lo que os comentaba antes. Aprovechando que tengo una falda que tenemos que poner el corchete en la cintura, vemos cómo se pone. Vale, tenemos la falda, la cintura y la parte que monta siempre es la que va a llevar el ganchito, ¿sí? Este ganchito. Siempre, si montara así, lo llevaría ese, independientemente de qué lado monte, el que monte siempre es el que va a llevar el gancho. Bien, ahora vamos a colocarlo. Sí, esta es la cintura y tenemos que ir al medio o tirando hacia abajo, ¿vale? Nunca hacia arriba, porque si nos queda muy desplazado hacia arriba, cuando lo enganchemos va a tender a hacernos este efecto, ¿sí? Este efecto así. Y no nos va a sujetar bien la falda. Entonces vamos a tender siempre a ponerlo hacia abajo. ¿Vale? Yo diría que tal que ahí. Lo mismo. Hilo doble. Y empezamos sujetando aquí. En la cita metemos la aguja. Vale, sujetamos y vamos dando puntadas hasta rellenar el metal. Aquí es importante coger la tela de arriba y un poquito más, ¿vale? Profundizar, que no os quede sujeto solo en una tela, porque si no es muy fácil que la tela abra, que la tela rompa y que cuando haga fuerza, que tengáis la falda puesta, pues que se os descosa.
Y sobre todo en este punto, porque aquí tenemos la costura y aquí podemos asegurar. Vale, tenemos ahí y ahora cruzamos por adentro al otro. Lo mismo, puntadas todo alrededor. ¿Vale? Tenemos las dos asitas y ahora vamos a pasar la aguja entre las dos telas sin que se nos vea por el revés. La pasamos aquí. ¿Sí? ¿Veis dónde sale? Sale aquí, pegada a este punto del gancho. ¿Vale? Lo que no queda bien, lo que lo suele sentar bien es que nos quede el gancho aquí levantado. Sí, que solo se nos sujete en las patas. Vamos a darle también ahí sujeción. Entonces tenemos ahí la aguja, tenemos ahí el hilo, vamos a pasarlo un poquito más abajo, ahí. Bueno, lo tenía bien, no, vamos a dejar donde estaba, ahí. Ahí. Vale, ahora pasamos la hebra por el gancho y aquí sujetamos abajo, ¿sí? Pasamos la hebra por el gancho y aquí sujetamos abajo. La hebra por el gancho. ¿Vale? Que no nos quede, de lo que se trata es de que esto quede sujeto también, ¿vale? Para que enganche y haga fuerza y cumpla bien con su función. Ahora yo aquí remato, ¿sí? Hago un nudo o incluso dos y meto la hebra para abajo y corto. ¿Sí? Tenemos el gancho puesto. Vale, ahora tenemos que calcular dónde lleva la otra parte. Vale, no sé si se aprecia. Este gancho esta parte tiene una zona donde cierra el alambre y queda abierto, ¿sí? Este está abierto por aquí y por aquí. Cuando lo enganchemos, cuando enganche, si por casualidad nos queda esta zona abierta hacia este lado, es muy fácil que al tirar se salga. Se han dado casos en los que se quedan las puntadas aquí y el gancho se desengancha. Entonces siempre hay que tener en cuenta que la zona abierta del gancho, donde cierran los circulitos, quede hacia afuera, ¿vale? Bien, cerramos la cremallera. Vamos a cerrar la cremallera. ¿Sí? Que nos quede bien, que junte bien. Y ahora, mirando por aquí, vemos a dónde nos va a llegar el gancho, ¿sí? Tiene que ser en la parte exterior del ganchito, ahí. Ahí es donde debe de ir la otra parte para que cuando enganche cierre donde nosotros queremos, ¿vale? Porque si se nos desplaza ya nos va a abrir. Mucha gente los desplaza, luego a veces si nos aprietan las cinturas, pues se desplaza un poco a veces por eso, pero lo suyo es que enganche ahí para que lo que haga fuerza cuando cerramos la falda, en este caso, es el gancho y no nos esté forzando la cremallera, ¿vale? Bien, pues ahora lo mismo. Lo que decía, tener en cuenta esta parte donde abre, que en este caso es para ahí, entonces lo ponemos así. ¿Sí? Ahí, justo donde lo marcamos. Y también con hilo doble
Aprovecho el mismo hilo, en este caso no está doble, entonces lo dejo así y lo sujeto con las siguientes puntadas, ¿vale? Quitamos el alfiler y damos todo alrededor. ¿Vale? Ahora cruzamos hacia el otro circulito por dentro, ¿vale? Sin que se nos pase por este lado. Ahí vamos. Y lo mismo. Rellenamos este de puntadas. Yo en las cinturas suelo poner mucho este tipo de ganchos, ¿vale? Cuando se compran son los corchetes que llevan la presilla plana. Si os dais cuenta hay muchos que vienen con la presilla como redondeada. Bien, estos son los que llevan la parte esta plana. Los hay grandes, como de pantalón de caballero, pero bueno, ahora estoy rematando, dando 2 puntadas. Lo que estaba diciendo, yo este es el que más uso en falda de señora, y hay señoras que incluso me lo piden en pantalón porque ocupa menos que el botón. ¿Vale? Cortamos y ahí tenemos. Vamos a abrochar. Ahí está. Y ahí tenemos, ¿sí? Vale, pues hasta aquí la clase de hoy.